Favor suscríbase a esta plataforma Procesando la Información, donde tendrá la oportunidad de encontrar distintas opciones informativas en el ámbito local e internacional de los principales acontecimientos. Miren, quedé impactado al ver las declaraciones en el espacio informativo denominado Paneo Semanal, que se transmite por dos jóvenes que ustedes verán en un video que les pondré en un momentito, por RCC Media, donde la destacada expositora Mercedes Carrasco, quien es economista de profesión, con profundos conocimientos en esa rama de las ciencias económicas y sociales, pues habló ampliamente sobre el presupuesto que envió hace unos días el gobierno central al Congreso Nacional para fines de aprobación. Es el presupuesto que pretenden utilizar durante el año 2024, que de hecho es un año electoral donde se gasta más que en otros años. Ese es el que se propone. Las cosas no están bien. Creo que este país está tocando fondo de acuerdo a las declaraciones de la señora Mercedes Carrasco. Aquí no todo está perdido. Hay buenos, brillantes profesionales, porque el nombre de Mercedes Carrasco, aunque ya cuando me pongo a hurgar veo que es una catedrática universitaria y asesora de varias instituciones locales e internacionales. Y caramba, por eso tiene ese desarrollo, ese conocimiento, esa profundidad en esos temas. Y me gusta porque es de la que presenta gráficos que son sacados del mismo gobierno, específicamente de lo del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que son directamente del gobierno. La catedrática, entre otras, pues hizo una serie de revelaciones donde mostró inclusive gráficas sobre la economía nacional. Pues allí habló de la delicada desaceleración de la economía, donde, para poner un ejemplo, para el periodo enero-agosto del 2023, o sea, de este año, apenas República Dominicana, el gobierno tuvo un crecimiento en el área económica del 1.5%, Dios mío, el más bajo desde el año 2009. Recuerden, en el 2009 una crisis en la región, todos los países de América Latina y parte de Europa y Asia, África. Dice que ni siquiera en la crisis del COVID-19 había sido tan bajo el crecimiento económico. En el año 2022, según muestra la señora que ustedes van a ver, para el periodo 2022, o sea, enero-agosto, el crecimiento económico fue de 5.5. Aquí hay una diferencia de un 4% negativo. Ya ustedes saben lo que acaba de decir esa prestigiosa catedrática del área económica. Esto es sencillamente escandaloso. Con razón, pues tenemos una situación económica tan alarmante y precaria. Ya ustedes saben que aquí hay personas en cantidades que uno ni siquiera se imagina, que apenas pueden ingerir alimentos precarios, por cierto, una vez al día. Una vez al día. Dios mío. Hay que darle gracias a Dios, a los que nos permiten todavía comer, aunque sea a media, pero 3 veces al día. Esta profesional de la economía dice además que venimos de la vanguardia a la retaguardia. Oigan bien, República Dominicana viene de la vanguardia a la retaguardia, donde un país extremadamente pobre como Honduras creció más que República Dominicana en estos primeros 9 meses del año. La entrevista fue larga, pero sin desperdicio. Así es que le invito a verla completa para que sepa usted que me ve o que nos ve en qué pie estamos
parado. Aquí le dejo el video, observe. Ella me dijo que la habíamos tratado bien la otra vez, pero sí, le dio brega. Sí, Mercedes Carrasco, nuestra invitada de hoy, que es economista, consultora, tiene un MBA, asesora de varios organismos internacionales y dependencias del gobierno, asesora de políticas públicas como contraparte del PNUD en el diseño e implementación del primer programa de transferencia condicionada en el país, así como en la construcción del mapa de pobreza y el sistema único de beneficiarios, que son instrumentos fundamentales para la focalización del gasto social. Vamos a hablar de la situación económica de República Dominicana. Bienvenida, Mercedes Carrasco, a nuestro programa. Sí, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y tú sabes, José, que no vine antes por razones mayores. Yo sé, sí, hombre. Así que... No, pero la seguimos en las redes, esos acertados comentarios y gráficas que nos ilustran a nosotros. Pero, Mercedes, estamos en presupuesto. Ya el proyecto de ley de presupuesto llegó al Congreso hace poco más de una semana, 2 semanas más o menos. En líneas generales, ¿qué podemos esperar del presupuesto 2024? Sí, si me permites, José y Luis, un poco vamos a poner el contexto sobre el cual se monta este presupuesto, con un poco el contexto de la coyuntura económica actual, en qué momento nos encontramos, y así entonces el telón de fondo para analizar el presupuesto tenemos más información. Entonces vamos a ver en qué punto de la coyuntura económica nos encontramos, donde tus comentarios, que lo estaba escuchando backstage, realmente profundizan la situación que nos encontramos en términos económicos. Todo el tema de Haití también lo vamos a abordar, que de manera magistral lo abordaron los dos. Entonces, si podemos poner la primera gráfica, sobre la cual nos vamos a apoyar, aquí tenemos, desde que se dispone de estadística del índice mensual de actividad económica, IMAE, que es un proxy del PIB, de manera mensual, nos damos cuenta que el crecimiento económico actual, enero-agosto, es de 1.5%. Si nos damos cuenta en la gráfica, es el punto más bajo, excepto las dos crisis, la crisis 2009 y la crisis de COVID. Entonces estamos en un crecimiento económico que apunta a un contexto de crisis, donde se ve que hay una desaceleración marcada. De 5.5 pasamos a 1.5, o sea, enero-agosto del 2022 fue 1.5, perdimos 4 puntos porcentuales de un año a otro. De 2023, perdón. De 2022 a 2023, de 5.5 a 1.5. Exacto. Entonces eso va a impactar en el crecimiento. Este es el crecimiento actual de 1.5. Y es por eso cuando veamos las proyecciones, han tenido que ser revisadas a la baja. De manera persistente. 4 veces. 6 veces. La ha tenido que bajar como nunca. En ninguna otra proyección se ha bajado de manera sistemática hacia la baja. ¿Cuáles eran el año pasado? En noviembre eran como 4.5%. Si tú quieres, vamos rápidamente. Esa gráfica está ahí y podemos ver la línea de tiempo. La próxima gráfica. No es la próxima, es un poco más adelante, pero sí te comento, pasó de 5 a 4, 3 puntos algo, hasta llegar a 3%, 6 veces. Entonces, aún con la disminución que se ha verificado en la proyección, el 1.5 no nos alcanza. Aquí la tenemos en pantalla. Aquí se ve. Desde junio de 2022, cuando se elaboró el presupuesto, que es la proyección del marco macro, que sirve de base para elaborar el presupuesto general de la nación del año pasado, o del actual del que estamos, que se formuló el año pasado, era originalmente 5, se bajó a 4.8 en agosto, baja a 4.5 en noviembre, baja a 4.3 en marzo, en junio a 4 y actualmente nos encontramos en 3%. Y he escuchado que puede terminar cerca de 2. Todavía, o sea, justamente, entonces si nos colocamos en la primera gráfica, el 1.5 no nos alcanza a llegar al 3, porque estamos en agosto. Exacto. Entonces, justamente habrá otra revisión hacia la baja y nos encontramos entonces en un punto del crecimiento más bajo de los últimos 14 años de que se dispone estadística. Entonces, quería ir haciendo las acotaciones del lugar, en qué punto del ciclo económico nos encontramos. Entonces, ¿por qué tenemos ese crecimiento económico tan bajo? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque si nos comparamos con la región, recuerda que siempre nosotros lideramos el crecimiento económico en la región. Nosotros y Panamá. Nosotros y Panamá. Los que más crecíamos.
¿Tú sabes cuál es la situación actual ahora? Panamá creció a enero-junio 7.8%. Wow. Y República Dominicana 1.2% enero-agosto. Ahí tenemos la gráfica en pantalla. Pasamos de la vanguardia a la retaguardia. Increíble. Lo que nunca Increíble. había pasado. ¿Cómo perdimos posición? Entonces, no es externa la situación. Pero eso desmonta ese desmonta el discurso argumento de que hay es externo. factores Claro. externos. Hay elementos internos porque nuestros competidores todos se fueron adelante y por mucho. Sí. O sea, estamos hablando de niveles de brecha de crecimiento de 5, 7 puntos. El más cercano es Honduras y nos duplica casi. Exacto. Honduras. Sí. O sea que Honduras creció más que nosotros. Todos crecieron más que nosotros, O sea, todos nuestros competidores. Nosotros estamos en. Vuelve en y uno- ponlo, por en un- favor. Ponla de nuevo, por favor. Exacto. Nosotros estamos en 1.2% y Honduras está en 2.8%. O sea, que más que nos duplica. No es que como no digo. duplica. Entonces, sí, o sea, son niveles que no superan 7. Entonces, un país que había sido puntero, la delantera, Líder. nos coloca a la retaguardia y de mala manera, o sea, de una manera quizá deshonrosa, como Lejos. diría. Lejos, ajá, Wow. abajo. Entonces, eso es un punto a destacar. Vamos a ver entonces las razones. Adelante, las razones, pero Ajá. igualmente le explico. Sí, en lo que sube la gráfica. Sí, en lo que sube la gráfica. Cuando observamos el PIB por el lado de la producción, ¿verdad? Que son los 16 sectores que conforman el PIB en la economía. De esos 16 sectores, hay 6 que están cayendo, Ujú. 6 que se están desacelerando y apenas 4, el siguiente, apenas 4 están creciendo. Ujú. Entonces aquí hay un punto a destacar, no solo en la composición de cuántos caen, O sea, cuántos de crecen. 16 sectores, Hay- aquí está en Aquí en está, pantalla. ajá, de 16 sectores, aquí subrayado en rojo, en un recuadro rojo, están los que están cayendo, que son los sectores motores de la economía, que están apagados. Los que más pesan en el Los que PIB. más pesan y los que más generan empleo y los que más eslabonan. Explotación Que eslabonan de hacia minas. adelante y hacia atrás, que te arrastran otros sectores. Sí. Entonces, esos están apagados. Entonces, te apaga la economía en su conjunto. Wow. Entonces, tú tienes la manufactura, primero la minería, que ya tiene 2 años consecutivos. Luego tienes la manufactura No, local. Cayendo en doble dígito. En la doble minería. dígito, exacto. Manufactura local, zonas francas, construcción, que es el que te eslabona hacia adelante y te genera empleo, aunque sean de baja calidad, pero te genera una cantidad importante Dinamiza. de empleo. Comercio, que es el que te toma en consideración todos los bienes que se producen en la economía, tanto manufacturero como Sí, que más es agropecuario. transversal. Y es transversal y toma las importaciones. Ese también está cayendo porque obviamente está cayendo manufactura y las importaciones, como vamos a ver más adelante. Increíble Y la tienes también construcción. enseñanza. Entonces, en conjunto, en el siguiente gráfico, esos 6 sectores aportan el 45% del PIB, representan el 45%, y también representan en el empleo igual proporción. O sea, Sí. que tenemos un serio problema, porque tenemos sectores de alto eslabonamiento, de alto peso, que están en negativo. Y como viste, negativo a veces hasta en 2 Sí, dígitos. sí, sí, sí. Entonces, Grave. Grave. Entonces, un poco para ponerle el contexto. Siguiente. Entonces, Mercedes, eso es el contexto en el que está hecho el presupuesto de 2024. ¿Toma en cuenta esta variable o está hecho como jugamos No nosotros a veces, que existiera. no está pasando nada? Exactamente, eso es lo que vamos a ver justamente, que excesivamente optimista, desconoce la realidad y de nuevo nos pone en problema cada año de que se toman medidas de política que son subóptimas, que no son las correctas, y nos ha llevado entonces a que ocupemos esa posición en la región. Y- Por las medidas de política no están atacando Claro. cuál es la magnitud del problema. Entonces, sigamos con la próxima gráfica. Yo veo que hay un rezago en el gobierno que ha sido constante en el tema de la inversión de capital. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver. Hay un hallazgo muy fuerte que sacó la Fundación Economía y Desarrollo. Es que se fue desde los tiempos de Trujillo Wow. hasta la fecha en la serie histórica. Es el gobierno, y sobre todo en este año, el punto más bajo en 73 años. Eso es un Increíble. argumento fuerte. 73 años de historia. Ni Trujillo, ni Balaguer. O sea, Balaguer no, porque fue el gran constructor. Ni los mismos gobiernos del PLD, ni los gobiernos del mismo PRD, PRM, no habían metido tampoco
como se ha invertido ahora. O sea, es el mínimo histórico que se registra en toda la serie desde hace 73 años. Un discurso de que la construcción ha estado bogante y que se ha mantenido la construcción y la no, los números actividad. Demuestran lo contrario. Ahí están los números, de sus propios números sacados de su propia fuente. Claro, pero por ejemplo, si usted ve en los informes semanales de ejecución presupuestaria que emite Hacienda, ahí se ve, nosotros un tiempo lo analizábamos periódicamente, pero por ejemplo, al 6 de octubre de este año, ya revisado el presupuesto, un presupuesto complementario, se habían ejecutado 105.000 millones de 155.000 presupuestados en gasto de capital. Quedan 50.000 millones, pero quedan 2 meses y medio para ejecutarlo. No, y ahí hay todo un tema. Ese 2.1% del PIB, eso tomando el gasto de capital total. Si yo lo hago el gasto de capital o formación bruta de capital puro, y le descuento los aportes de capital, que al final no sé si van a hacer construcción, porque se transfieren a una empresa o un fideicomiso y no sé si va a ser construcción. Lo que no sabe si se ejecutan, se transfieren, pero no se hace. No se hace. Y que están ahí, no se va a hacer si va a ejecutar en gasto de capital. Nos colocamos en 1.2% del PIB. Wow. O sea, que estamos realmente... Y eso es lo que está afectando allá al sector construcción. Cuando vemos el sector construcción cayendo, vamos a ver ahora de la perspectiva del PIB por el lado del gasto. Okay. Ahora vamos a ver desde el punto de vista... ¿Cómo va porque yo veo que el gasto corriente va muy bien? O sea, en ejecución, digo. Sí, no. En ejecución va bien, desde el punto de vista, pero vamos a ver en qué se está gastando y dónde se están los grandes componentes del gasto. ¿En qué está gastando el gobierno? Sí, pero me permite para seguir ahí en el hilo, para enfatizar el PIB por el lado del gasto. Vimos, ¿verdad?, la perspectiva por el lado de la producción, cuáles son los sectores económicos que están cayendo, ¿verdad? Y cuáles son los que son motores que están apagados. Y cómo eso te permea hacia atrás y hacia adelante en la economía, y nos encontramos en un punto donde, si tú analizas a lo largo del año, es un plato el crecimiento económico, 1.2, 1.3, 1.4, o sea, ni se mueve. O sea, una meseta. Una meseta. Entonces, aun cuando se han adoptado medidas de política, en mayo y junio, agosto todavía no hay respuesta. Pero sí hay respuesta en la inflación. Sí hay respuesta. De esa mayor inyección se está yendo inflación porque no hay producción. ¿Y usted no piensa que la prioridad ha sido controlar la inflación y no estimular el crecimiento? Ahora, hay dos cambios de postura de la política monetaria a lo largo desde que comenzó la crisis técnicamente, cuando se cerró el país, ¿verdad? Recuerda que cuando vino el programa el año pasado, una inyección en términos de facilidades de liquidez. O sea, el Banco Central aplicó todos los instrumentos que estaban a su disposición. Intervención monetaria. Tasa política monetaria reducida, facilidad de liquidez rápida, en ventanillas especializadas para sectores específicos, en dólares, en pesos. Entonces, todo eso fue un paquete que representó un 4% del PIB. ¿Qué pasa? Eso te aumentó el medio circulante y fue parte de la causa original, del pecado original de la inflación. Y recuerda que lo comparamos que en otros países el medio circulante no creció tanto como República Dominicana. Entonces, la masa monetaria. La masa monetaria. Entonces, esa postura expansiva duró mucho tiempo. Entonces, cuando se quiso cambiar de postura, fue tarde. Entonces, ya la inflación había hecho se había expandido, había crecido, se había enraizado la inflación. Entonces, justamente que cuando veamos más adelante, esa inflación, ¿por qué nos ha golpeado más la inflación a los dominicanos? Porque justamente veníamos de una inflación baja. Claro. Recuerden que era 1, 2%, y hay un aumento de la inflación de forma exponencial. Tú pasas de una inflación de 1 a 3 a 9, 8.5, o sea, por eso es que se siente la severidad de la inflación, porque y se ve que es cuando se divide por meses, en interanual es pendular, o sea, sube y baja, no se estabiliza. No se ha estabilizado, y ahora justamente tú ves ahora que hay otros repuntes, o sea, no ha logrado controlar la inflación, las medidas de política, y entonces nos encontramos entre el gran dilema, entre la economía deprimida y la inflación que no se logra frenar. O sea, estamos
no podemos decir técnicamente estagflación, o sea, estancamiento con inflación, pero sí estamos en un periodo donde no responde las medidas de política con la rapidez que se esperaría. El rango meta de inflación es 4.5%. Más o menos 1. Entonces ya estamos, uno punto. La de septiembre fue 4.4. 4.4. O sea, estamos llegando al 4, más o menos 1. O sea, al límite superior ya estamos llegando. Y de hecho, ahora con todo este tema de las medidas que se adoptaron y con el tema del conflicto de Israel y Palestina, que el precio del petróleo va otra vez a escalar, a subir, eso tendrá un impacto y repercutirá directamente en la inflación. Y hay un tema también que subyace, que es que el tipo de cambio se está desplazando. Exacto, es otra variable que o sea, ahora tenemos en simultáneo los 3 precios de la economía hacia arriba. Los inflación, 3 jinetes del apocalipsis. Inflación, tasa de interés y tipo de cambio, en simultáneo hacia arriba, creciendo. Entonces, eso te afecta, obviamente, como veremos, tanto la construcción, porque la tasa de interés, y eso es lo que, ahora las razones que voy a explicar del PIB por el lado del gasto, cuando tú planteas la ecuación fundamental macroeconómica, ¿verdad? Que el PIB es igual a consumo, inversión más exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones, nos damos cuenta que el consumo público está creciendo, pero es acelerado. El privado está creciendo también, pero es acelerado. Entonces, hay razones por las cuales el consumo privado está desacelerado. Yo vuelvo de nuevo, es un punto importante en esa inflación persistente, que esto es un hallazgo muy interesante en el contexto de la región, porque es bueno compararnos, porque a veces estamos como, lo puedo dejar ahí en pantalla, estamos como isla y no miramos el resto de lo que está pasando en la región. Entonces, siguiendo con el PIB por el lado del gasto, nos vemos que el consumo es desacelerado. La inversión está cayendo, donde tenemos la inversión pública que está disminuyendo y la inversión privada también. Razones, tú tienes 3 elementos que están gravitando en la construcción privada. Una tasa de interés para el constructor más alta que el año pasado. Tiene una tasa de interés los préstamos hipotecarios, que es el que demanda, más alto que el año pasado. O sea, que te reduce la oferta por un lado y te reduce la demanda, y te reduce la demanda por el otro. Y eso deprime entonces al sector. Tienes por otro lado, por el lado de los costos, un aumento de los índices de construcción, varilla, pintura, todos esos precios, al igual que la inflación, también los precios de la canasta de la construcción, del índice de construcción de la vivienda, también llegó hasta un pico de un 40, se ha desacelerado, pero no ha llegado a puntos que se encontraba el año prepandemia. Entonces tú tienes gravitando el costo de los materiales, de la tasa de interés y la tasa de interés tanto para el productor como para el consumidor. Y tiene unos ingresos de los hogares que con unos salarios estáticos y un costo de la canasta mayor, con un menor ingreso disponible para adquirir. ¿Dónde se está concentrando el mayor foco de inflación? Porque la gente lo siente, creo que la gente donde lo siente es en los alimentos, electricidad. O sea, ¿dónde está la mayor persistencia y la mayor concentración? Sí. Tú tocas el tema persistencia y justamente nuestra inflación ha sido persistente porque tenemos 31 meses consecutivos con inflación positiva. Solamente ha habido un solo mes, mayo, que es negativo. A veces se usa como de forma semánticamente, un poco un lenguaje confuso. ¿Cayó? No cayó. Se desaceleró. Pasó de 9 a 4, pero sigue creciendo. Cuando cae es cuando llega negativo. Entonces, la inflación a lo largo de 31 meses no ha caído nunca, solo un mes. Y si tú lo comparas con la región, esto es un hallazgo muy importante. De todos los países de la región, aquí hay 16 países que estamos contabilizando. Sí. 18 países. De esos 18 países, todos han verificado 3, 4, 6, hasta 10 veces inflaciones negativas. Solo 3 países no han verificado inflaciones negativas. ¿Cuáles son? República Dominicana con un solo mes, mayo, más nunca ha vuelto a tener inflación negativa. Y luego países en crisis. Venezuela y Argentina, que no han tenido inflación negativa. Entonces, nos estamos acotando en qué grupo de países estamos. Sí, estamos último en crecimiento económico. Y entonces... Y vamos a ver la inflación, ¿qué posición ocupamos? Vamos a ver la inflación, siguiente. Exacto, la tasa de inflación. ¿Cuál es el punto donde estamos en la inflación? Que también teníamos inflación estable y teníamos...
teníamos inflación estable y teníamos inflación que desde el punto de vista nos colocaba en los países con menor nivel de inflación de la región. ¿Qué pasa ahora? De 19 países, yo estoy en la posición 9ª de inflación. Estoy en la mitad de abajo. En la mitad de abajo. Ya yo no ocupo de las posiciones de países de baja inflación, no. Ya yo estoy mediana o alta. ¿Y nosotros en dónde estábamos antes de o sea, todo esto desequilibrio? Porque todo esto nos lleva a apuntar que aquí ha habido un tema que de la coyuntura está afectando la estructura. Aquí se están moviendo los cimientos de la economía, los fundamentos. O sea, ha habido un cambio estructural. O sea, se está hablando, eso que se habla de que la crisis, que es el discurso oficial, sí, ¿no? Sí, que encontramos la pandemia, que después encontramos la guerra Rusia-Ucrania. Eso que eran situaciones momentáneas o coyunturales, ahora se están volviendo, están afectando ya las estructuras y se están volviendo permanentes. Y están volviendo permanentes. Y cuando nos comparamos con la región, que también se enfrentó a los mismos problemas o situaciones del conflicto, al parecer no lo manejamos de la manera más correcta. Si ellos quedan en mejor exposición, tanto en la inflación como en el crecimiento económico. Exacto. Entonces, hay un tema interno de las ahí está. Ahí estamos viendo el gráfico. Argentina es el líder de la región con 124. Entonces quedamos en la 9ª posición de 17 países. O sea, anteriormente estábamos allá abajo, países con baja inflación. No. Entonces, ven como en el tablero ya geográfico, ya nos quedamos abajo en la posición del crecimiento económico y ya estamos en el medio de la posición de la inflación. Así es, y la tendencia no es a mejorar, no es a mejorar. Entonces, tu pregunta que me hacía, ¿qué es lo que más ha sido persistente en el tema de la inflación? El grupo alimento, que ha tenido, si lo tomamos punta a punta, de septiembre de 2020, que se tiene la nueva canasta familiar, para comparar con esta misma canasta hasta el 2023, desde agosto hasta septiembre, se ha acumulado una inflación de un 33% en el grupo alimentos. Wow. Entonces, por eso que el impacto ha sido más duro en los que menos tienen, porque en la canasta de los que menos tienen, el peso de los alimentos es un 38%. Que es el quintil 1. El quintil 1. Entonces, en contraste, el quintil más rico, apenas representa un 14%. Entonces, ves los impactos diferenciados, que es brutal. Son 20 puntos más que pesa en la canasta, 24 puntos más. Vamos a decirlo en términos llanos. Las personas que pertenecen al quinto más bajo en la escala socioeconómica gastan un tercio de sus ingresos en alimentos. Un poco más de un tercio, 38. Más de un tercio, 38%. Y los de mayor posición gastan apenas un 14%. Por eso el pobre siente más la inflación en los alimentos, porque es lo que le ocupa casi el 40% de sus ingresos. Así es. Y sobre todo cuando tú te vas por rubro. Ahí está la gráfica. Hay productos que se llevan hasta un 5% del presupuesto. El arroz representa un 5% de cada 100 pesos que gana un hogar pobre, 5 se va al arroz. Por eso que son, hay temas que son precios políticos. Precios políticos. El arroz, el pollo. El arroz, el pollo, el plátano, y todos los servicios de transporte, que es el tercero que más ha crecido, 26.4%, es el tercero que más ha crecido. Todos los servicios han crecido, tanto en motoconcho, en carro público, en autobús, en taxi, en Uber, todos los medios de transporte han crecido. Y ahí se ve, entonces, ese pesa más, que es el segundo que más pesa en los hogares más pobres, o sea, en los menores ingresos. Pero yo veo todos estos gráficos y vi en la semanal de este lunes del presidente Abinader comparando los precios de la canasta familiar con Centroamérica, diciendo que, bueno, y un discurso oficial, que de los más bajos, pero yo estoy viendo todo esto. No, y ahí eso es un instituto de Honduras, no estamos hablando ni de Banco Central ni de INE, un instituto de Honduras que nadie lo certifica, que toma 20 productos de la canasta que no son ni siquiera homogéneos en todos los países de la región, y sobre eso calcula una canasta básica. No, eso en términos metodológicos es un adefesio. O sea, la canasta básica alimentaria tiene que tomar en cuenta la cantidad de aportes calóricos mínimos
para un estándar internacional. Unos estándares internacionales, y sobre esa base, que es la que calcula el Banco Central y el MEPID para calcular la pobreza, es que se tome esa canasta para tú comparar. Entonces, esa comparación realmente... los datos del Banco Central y del MEPID ¿certifican eso o no? No he visto ninguna posición que se haya fijado de manera técnica sobre esa opinión, porque eso es más de Eddie Alcántara y presidencia. O sea que Eddie Alcántara, el presidente salió a repetir lo mismo que dice Eddie Alcántara con Proconsumidor, que desconoce su rol de que pero el Banco Central hace publicaciones periódicas. Claro, el costo de la canasta total lo calcula, y aquí lo vamos a ver. Exacto. ¿Cuál es el costo de la canasta total? Y vamos a ver ahora el costo de la canasta total a la fecha, el promedio a 2023, 44.000, la promedio nacional, 44.356. La del quintil más pobre o el menor ingreso es de 26.482. Quintil 5, el más rico, 72.000. Pero aquí lo importante es cuál ha sido la variación punta a punta del 2020 al 2023. Y el quintil que más ha crecido el costo de la canasta, que es un 30%, es en el quintil 1. El quintil 5, un 24%. O sea, la inflación ha sido más dura en términos de los más pobres. Los más pobres. Volvemos y repetimos, esto ha sido una crisis que ha profundizado la pobreza y la desigualdad. Claro. Y ha comprometido, cuando uno observa, que es el siguiente, el poder de compra de los salarios mínimos, que otra cosa que no se compara, y sí es cierto, es que el salario mínimo de República Dominicana es el segundo más bajo de la región. Entonces no me compare canasta, vamos a ver la capacidad de compra de esos salarios para comprar esa canasta. Así es. Entonces, si el salario mínimo realmente es lo más bajo de la región, entonces vamos a verlo desde el punto de vista de que yo puedo comprar. Poder de compra. De poder de compra. Entonces... tenemos que irnos a una pausa, pero esto está interesantísimo porque la gente, estamos hablando de cosas que la gente está viendo. Y lo está sintiendo, Pero que no están saliendo en los medios. No salen en los medios. Sí. No. Ojalá Eddie Alcántara esté oyendo este programa. Pero vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, seguimos aquí con Mercedes Carrasco, que ha dado una cátedra aquí lamentablemente las noticias no son tan buenas, pero es bueno que la gente sepa lo que está viendo y lo que está sintiendo, y que alguien se lo explique con una visión técnica y en un lenguaje llano, que es lo que estamos tratando de hacer aquí. Mercedes. Perfecto. Sí. Inflación. Sí. Seguimos. Sí. Y eso que tú dices que la gente percibe, y cuando tú te vas a las encuestas de opinión, la encuesta de percepción, y se le pregunta cuál es el principal problema, sale en el ranking siempre el costo de la canasta. Por supuesto. Porque una realidad que lo vive cada día, y los números lo demuestran. Los datos cuantitativos corroboran la realidad que se está viviendo, los hogares, sobre todo los quintiles más bajos. Entonces, justamente viendo el costo de la canasta en cuanto ha crecido, cuando contraponemos los salarios mínimos, que aquí casi 2/3 de la población gana entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, tú tienes realmente la base de la pirámide amplia con los ocupados, tanto del sector formal como informal, que ganan salarios mínimos. Entonces, de los 14 salarios mínimos, que eso es también en términos de dispersión de salario en la economía, respecto a otros países que hay 1 o 2 salarios mínimos, aquí hay 14 salarios mínimos. Están los del sector privado no sectorizado, que lo tipifica o lo categoriza según grandes, pequeñas, medianas y microempresas, y están luego los sectorizados, que está zona franca, hoteles, grandes, medianos y pequeños, trabajadores del campo, industria azucarera, sector público y el área de salud. Cuando uno pone esa canasta, la canasta más baja, la contrapone con los salarios mínimos, que se han aumentado 2 veces, y que se exhibe como un logro. Sin embargo, en términos de la capacidad de compra de esos salarios mínimos, ninguno de los salarios mínimos puede financiar la canasta. Pero que usted acaba de decir en el segmento anterior que la inflación en alimentos acumulada de 33%. Así es. Donde se gasta el 38% de los ingresos. Entonces, por más que ellos digan que aumenten el salario mínimo, que probablemente no llegue a un 15% el aumento. No, ha sido más de un 15%, porque ha sido en 2 etapas. Pero igualmente venían de un punto tan bajo y la inflación ha sido tan agresiva que no alcanza. Entonces,
cuando uno observa por tipo de sectores y por tipo de salario, nos damos cuenta que en casa del herrero asador de palo, justamente el salario que tiene menor capacidad de compra, aparte de la industria azucarera y los trabajadores del campo, es el sector público. Okay. O sea, si bien ha aumentado la nómina y si bien ha aumentado los salarios de los empleados que han ingresado con mejores salarios. O sea, ha aumentado el número de empleados y el monto del salario. Que entraron, pero con mejores salarios. Con mejores salarios, pero en la base de la pirámide del sector público permanece un salario mínimo pírrico de 10,000 pesos. Wow. Que deja al descubierto el 60% del costo de la canasta. Entonces, estamos predicando, pero no con el ejemplo. Entonces, estamos haciendo negociaciones hacia afuera, haciendo abogacía porque el sector privado lo haga, que no todavía si cubre la canasta. O sea, si en un hogar hay un solo perceptor de ingreso, hay un tema de problema de seguridad alimentaria, estando ocupado. Más aún, en ese hogar puede haber pobreza estando ocupado. Y eso no intentan resolverlo con las intervenciones a través de los programas de gobierno, Supérate y demás. Generalmente esta masa no entra en porque trabajan. Porque trabajan. Sí. O sea, cuando tú haces la variable discriminatoria es ocupado o no ocupado, de forma dicotómica, entran otras variables luego que se conjugan para hacer como si fuera un proxy de condiciones de vida, que toma en cuenta las condiciones de vida, el acceso a los servicios básicos, el hacinamiento, pero esa variable ya de por sí tú quedas fuera. Queda discriminado. Ajá. Entonces ya vimos el costo de la canasta y ya habíamos visto cómo quedamos la posición de los países de la región. Tú me tocabas el tema fiscal, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos a entrar en gastos que la ciudadanía está muy pendiente y le da seguimiento, pero comencemos con los indicadores macro, ¿verdad? Actualmente en el reformulado y tanto también en lo que va del año, de manera consecutiva estamos registrando déficit, aun cuando se plantea que somos en cuanto a las recaudadoras, los que más recaudan, poco se ha ido desvaneciendo ese efecto de... Ya no veo anuncios. No soy en anuncio, no, porque se fue el efecto esteroide, que eran los precios. Sí. Los precios de los contenedores, que te hacía aumentar la base imponible, los precios internacionales, que te hacían aumentar la base imponible, pero cuando los precios vuelven a su normalidad, ya tus recaudaciones han ido disminuyendo. De hecho, caen con respecto a lo estimado. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un déficit en el reformulado de 3.2%. Señores, veníamos también, es bueno mirar para atrás y saber de dónde veníamos. ¿Cómo va a ser? Pero el presidente no mire para atrás. Ajá, veníamos de un déficit de 2%, hasta 1.9, 1.8%. Eran los déficits que se estaban registrando en las cuentas fiscales. Eso era hasta 2019. Hasta 2019. Luego la pandemia. Sí, claro. Tocamos fondo y llegamos al 7.5. Ahora, luego se recupera 2.7, pero luego se entroniza en 3.5, 3.0 y 3.2%. Sí, ahí vemos el gráfico. 1.8% fue el déficit de 2019, que fue el último año. El último año, prepandemia. Y mira cómo estamos ahora en 3.2%. 3.2%. Es el nivel de déficit. Y después de una reformulación. Exacto, en la reformulación. Se ajustó al alza, que era 3. En el presupuesto general del Estado 2023 era 3. Y en la reformulación quedó en 3.2. Aumentó en 3.2. Y en la siguiente gráfica, otro de los hallazgos, como te digo, que lo que está cambiando desde el punto de vista ya tocando la estructura, tenemos desde el 2020 déficit corriente en el gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Desde el 91, que es que tengo las estadísticas disponibles para hacer los cálculos de los saldos en términos de las cuentas fiscales, no se había registrado nunca un déficit en cuenta corriente del gobierno, que son ingresos corrientes menos su gasto corriente, la operatividad. Exacto. O sea, tú estás produciendo menos que lo que tú necesitas para gastar. Ajá, o tú estás gastando más de lo que está al revés. Es lo que estás produciendo. Exacto. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué vemos? Era entendible en la pandemia todos los programas de ayuda a la población para mitigar los impactos, tanto desde el punto de vista productivo como social, conllevaron las vacunas, un gasto que te llevó a un déficit de un 5.3 y las recaudaciones se cayeron porque el crecimiento económico se paralizó. Es entendible ese 5.3. Luego nos recuperamos
Entonces seguimos con déficit en la cuenta corriente o el ahorro corriente, o es un desahorro. Volvemos en el 2022 y volvemos ahora también en el anual del 2023, o enero-agosto, pero cuando cierre el año va a ser en negativo, y en el presupuesto de 2024 también hay desahorro. Entonces, 4 años consecutivos en desahorro. ¿Qué significa en términos financieros, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas? Que yo tengo que endeudarme para cubrir gasto corriente. Sí. Primeramente se supone que fue un poco la política implementada por el doctor Balaguer, que tú tienes unos niveles de ahorro corriente del 6%, 5%, tengo ahorro corriente y no me endeudo para financiar mi inversión. Esa era la lógica. O sea, soy autosuficiente con mis ahorros corrientes, mantengo el gasto corriente a raya, y la inversión de capital llegó a ocupar 5, 6% del PIB cuando se construyó Higüey Aguacate, esas grandes presas. Entonces, ¿pero qué pasa ahora? Ya yo no tengo ahorro corriente. Uh-huh. Ya entonces ahora, para completar el gasto corriente y para poder invertir, que a propósito estoy invirtiendo mucho menos, me tengo que endeudar. Y ahí hay todo un tema con el endeudamiento, que vamos a ver más adelante, porque estoy tomando prestado para guardarlo. Totalmente una lógica que en términos financieros, tesorería, no logramos, insostenible, y no logramos entender qué está detrás. Ya lo sabremos después, la historia se escribirá, pero hasta ahora no lo entendemos. Pero me gustaría saber cuales pudiese ser las razones, las hipótesis. Porque, ¿verdad? Que tú tomas un préstamo y lo guardas. Es totalmente, tengo 330 mil millones, 25 mil millones de dólares estoqueados en el Banco Central y en el Banco Reserva. Entonces tú tienes ahora que el Banco de Reserva anuncia unas utilidades excesivas. Claro, tú tienes un montón de recursos que te lo facilitaron, que tú lo tienes ahí. Entonces, tú estás endeudándote a tasa de interés alta para dejarlo estoqueado, dejarlo depositado. Sin moverlo, guardado. Sin moverlo, y con una brecha de tasas que significa un costo operativo en términos de la tasa de interés que yo estoy tomando el préstamo y la que me dan en el Banco Central y el Banco de Reserva. O sea, que hay una pérdida cambiaria. Entonces, yo pasé de ser un Estado constructor, que es la que está llamado como el rol puro del Estado, desde el punto de vista de la estabilización económica, de promover el crecimiento, porque son 3 brazos que tiene el Estado. El brazo que tiene que ver con la promoción del crecimiento y la estabilidad en términos de crecimiento, está el brazo que tiene que ver con la asignación eficiente de los recursos, y está el brazo que es el más puro, el rol redistributivo del Estado, que es tomar de lo que más tienen, claro, para pasarlo. El Estado social es eso. Entonces vamos a ver, luego cuando analicemos el presupuesto, que ya será para una próxima entrega por el tiempo que hemos tomado en la coyuntura. No, pero usted vuelve, lo que tiene que volver rápido ahora. Porque... lo pautamos para la próxima semana. Exacto. Tan rápido usted misma, el programa la semana que viene, ya ustedes saben, la parte 2. Continuamos, sí, la parte 2. Entonces, aquí eso quería destacar, es que tenemos 4 años consecutivos con déficit corriente, endeudándonos para cubrir gasto corriente. Entonces, hay gastos que la población ha estado muy pendiente de ellos porque también son muy notorios. Uno de ellos es la publicidad. Publicidad y propaganda. Entonces, la publicidad y propaganda, justamente, cuando uno mira 2 años completos, 21-22, ha crecido un 77%. 77%. Publicidad del Estado. Del Estado. Y cuando lo mira por ministerio, un solo ministerio creció en 150%. Ustedes se imaginan cuál, ¿verdad? Sí, claro. Que el que maneja la mayor parte de la publicidad. Y representa, explica desde el punto de vista del aumento total, ese ministerio explica como proporción el 93% del incremento de la publicidad. Pero no estamos viendo una gráfica, señores. Allá lo vemos. Sí, 2021, la presidencia de la República en publicidad gastó 1.622.1 millones de pesos. En el 2022 eso se elevó a 4.000 ¿cuánto? 4.053 millones. 4.053.8 millones. O sea, eso es una cosa increíble. Eso es un outlier en una serie, eso es salta a la serie. Entonces, esa misma, en la siguiente gráfica, se observa cómo persiste la dinámica. Crece en un 50% enero-agosto, y lo mismo
los mismos ministerios que encabezaron el año pasado también están a la delantera en el gasto en publicidad y propaganda. Ahora, en el 2023, llevan de vengado de enero a julio 2.895.6 millones de pesos. De lo cual la presidencia ha gastado 1.942 millones. O sea, o sea, el resto del gobierno ha gastado menos de 1.000 millones. O sea, eso es increíble. Increíble. Bueno, un publicista, Mario Dávalo, dijo que... Póngala para atrás, para una cosa ahí. Dale hacia atrás. Porque, exacto, ahí. De nuevo. Yo no veo ahí Ministerio de Salud. O sea, yo no veo publicidad de dengue. Yo no veo publicidad. Muy buen punto, ¿eh? Sí. O sea, la publicidad que debería ser como desde el punto de vista social para prevenir. Prevención de embarazo adolescente, por ejemplo. No, cuando veamos el 2024 te vas desde el punto de vista la magnitud el pobre presupuesto de embarazo adolescente y que cayó en este año, siendo un problema que causó todo furor con la famosa figura en la Feria del Libro, ¿recuerda? Sí. Que tú creías que nada más por esa sensibilidad. El uniforme, la niña con el uniforme, el maniquí con la niña con el uniforme, que causó todo un furor. Lo que se asigna a ese programa, que es un programa orientado a resultados, es bajo, creo que 170 millones, y ahora en este año lo bajan. 164 millones creo que era este año. Y ahora va a disminuir en el 2024. Menos todavía. Wow. Y con un nivel de ejecución que era como un 15 o 20% cuando se causó en septiembre en la Feria del Libro. Un nivel que llevaba era pírrico de ejecución. O sea que no solo que es bajo el presupuesto, sino que tampoco lo ejecutan. Tampoco lo ejecutan. Wow. Y ahí participa CONANI, Salud Pública, SENASA, convergen el Servicio Nacional de Salud, 3 instituciones. Entonces nosotros viendo todo eso, ese gasto, nosotros estamos como en la Matrix, o sea, en un ambiente de publicidad. Y que pudiera ser la causa. Ese alto costo de publicidad es la razón por la cual no oímos. No oímos lo que está pasando. Exacto. Claro, esto es... Una caja de resonancia. Exacto. Donde suena la música que yo pongo, solamente. Entonces, por eso tú dices, pero ven acá, la realidad mía que yo siento, yo no lo estoy percibiendo que se plasma en los medios de comunicación, y entonces ahí está la razón. Sí, claro. Es que los medios de comunicación tienen que vivir también. Ese es el tema. Pero entonces Mercedes. El sector eléctrico. Hay un tema del sector eléctrico, eso también está abordado aquí. Son también de los 3 gastos que están gravitando e incidiendo en que se tenga un déficit corriente. Vamos a ver la nómina y el sector eléctrico. El sector eléctrico hemos visto que los indicadores de eficiencia no solo lo que se ha deteriorado en estos últimos 3 años. Vemos publicaciones que hace el CRES periódicamente. Las pérdidas de transmisión y distribución. De las pérdidas. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, porque también vimos que hubo un incremento en la tarifa hace menos de un año. Así es. Y aún así las pérdidas son mayores. Hay más ingresos. Pero por mucho mayores. Vamos a verlo, quizás lo puede pasar en el slide 36. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sector eléctrico? Mira, después ahí está la tarifa. Vamos a hacer, sin ser experta en el sector eléctrico, pero tomando los elementos clave, los números, y viendo la integralidad del análisis. Vamos a ver. Ahí va. Ahí está. Gráfico. Eso es demoledor, ese gráfico. O sea, tú tenías una disminución, veníamos disminuyendo las pérdidas, ¿verdad? En su punto más alto, que fue 2011, 41%. Venía disminuyendo. Hay un punto de inflexión y vuelve hacia arriba. El punto de inflexión obviamente es el 2020. El punto de inflexión en todas las variables, pero el deterioro es el 2020. A nivel mundial. O sea, no solo aquí, mundial por el tema de la pandemia. Sí, pero aquí en otras variables ya más estructurales, porque todo tiene que ver, o sea, tú tienes, el aumento de los costos del punto de vista del petróleo, pero aquí hay otras razones internas de gestión, desde el punto de vista de gerencia, que han incidido en este tema. Entonces, tú venías disminuyendo las pérdidas en transmisión y distribución, ¿verdad? Hasta llegar a un punto de tener una pérdida más baja en el 2019, que fue un 30.6.
En 2020, en apenas 37.6. 4 años se escaló a un 41.9. 11 puntos porcentuales, Wow. casi 2 puntos, 1 punto y pico cada año. No, 2 puntos y pico cada año. 2 puntos y pico porque fue es del Exacto, 19 en exacto. 4 años. Ajá. En 4 años ha subido de 30 a 40, a casi 42. Entonces, un deterioro en 4 años. Entonces, tú tenías que en el pacto eléctrico se acordó que íbamos a tener unas pérdidas para este año justamente 23, de la mitad de un 21. Y fuimos y duplicamos el pacto eléctrico por 2, las pérdidas. En lugar de 20 y tanto, a 41 y tanto. Entonces, hay 2 razones del aumento de las pérdidas en transmisión y distribución y la no cobrada. O sea, lo que se pierde en las redes, lo que yo compro, ¿verdad? Que cualquier empresa que tenga de los 100 que produce, se pierda 42, está llamada a colapsar. Está quebrada. Está quebrada. Entonces, esta empresa se está llevando de encuentro al gobierno con el déficit, porque quien tiene que fondearlo es el gobierno, transfiriéndole más. Entonces, vamos a ver cuánto le ha transferido el gobierno. Exacto, esa es la pregunta. Entonces, es el tema. O sea, hay 2 pérdidas, ¿verdad? La pérdida que se fue en línea, que ahí tiene Las técnicas. las técnicas, la no técnica, que es el fraude, lo que se conectan ilegalmente. Y tienes un tema que después que se distribuye, como aumentaste la tarifa, y eso lo advirtieron algunos economistas, eso te iba a la energía no cobrada, te iba a aumentar, porque tú no puedes pagarlo. O sea, hay segmentos que no pueden pagar este aumento brutal de la tarifa, que no es el aumento que se dice formalmente Nominal. con la tarifa, nominalmente la tarifa administrada. 7. La tarifa aumentó más del 26 que sale en la canasta para los hogares, porque hubo un aumento y ustedes, los todo el que dos paga y yo, luz lo sabe. Lo sabe. El importe pagado entre mayo, junio, se te duplicó. Y cuando tú ibas a reclamar, me dijeron, no, es que usted tiene mayor consumo. ¿Cómo tú le rebates el consumo? Cuando tú puedes rebatir la tarifa, pero el consumo no. Entonces esa fue la forma encubierta para aumentar vía volumen y no vía precio. Entonces, y por eso que el discurso oficial le dice, estamos sirviendo más electricidad. Más electricidad. ¿Entiendes? Pero, sin embargo, que vaya en línea con el aumento. Sin embargo, si tú te vas al PIB por el lado de la producción, la energía no creció, el sector energético, el volumen no creció. Exactamente. Entonces, no están sirviendo más. Ajá, no es cierto entonces eso, que tú serviste más. O sea, entonces, como si yo sirvo más energía, no crece el sector eléctrico. Exacto, no crece el sector eléctrico. Incluso se desacelera. Está en el grupo que se desacelera. Entonces, tenemos pérdidas mayores en transmisión y distribución, pérdidas no cobradas. Entonces, de ahí paso al otro elemento, que es el siguiente, que es el tema de los subsidios que tiene que otorgar el gobierno. Señores, lo que le transfería el gobierno en el 2019 en transferencias corrientes, que son básicamente para el tema operativo de las EDE, yo le transfería unos 47,000 millones. ¿Cuánto le estoy transfiriendo en el 2000? Perdón, era 21,000 millones. ¿Sabe cuánto le transferí en el 2022? ¿Cuánto? 87,000 millones. 4 veces más. Pudieron ver cómo habló de la alta inflación que afecta al país, como su bajo crecimiento económico, con tendencia a desmejorar. Eso es lo más peligroso. Dijo además que hasta agosto de este mismo año, la inflación en los productos comestibles, o sea, los alimentos de primera necesidad, solamente ese renglón aumentó. O sea, tuvo una inflación, o sea, negativo de un 38%. Pero aquí la gente se está cayendo muerta. Por Dios, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Es lamentable, pero las cosas van de mal en peor en República Dominicana. Peor aún, las perspectivas son fatales, así como usted lo oye. Si no vemos esto, no hay forma, pues, de tomar las medidas apropiadas en nuestros hogares, lo que nos puede permitir, viendo esta situación de crisis y cómo se va a apretar, pues nos permitirá evaluar con mayor claridad, pues, las inversiones, por pequeñas que sean, que hacemos en nuestros hogares, que cambiar un vehículo, que cambiar una lavadora, cambiar una nevera, que un aire acondicionado, todo eso tenemos que verlo con pinza. A usted que nos está viendo, le deseamos tenga una hermosa mañana,
tarde, noche, no sé a la hora que lo está viendo y en qué lugar del mundo. Al final le pido que se suscriban por favor a esta plataforma Procesando la Información y no duden en dejar sus comentarios para seguir pues enriqueciendo el debate. Ese es nuestro objetivo, es nuestro granito de arena como ciudadano, como dominicano, porque el que no nace para servir no sirve para vivir.